¿Cómo están? Muy buenas tardes. A ver, chécale si se oye, por favor. Muy buenas tardes. GF Norona Oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook. ¿Nadie se conecta todavía? Ah, pues porque yo tampoco te veo. ¿En YouTube? No te veo. Ah, ¿Qué? ya te vi, Gallo. No, bueno. Entonces, pues no les han avisado, yo creo, en YouTube, porque... ¿Qué? No se oye. ¿Por qué demonios estará fallando? Ya lo quité. Pero es muy desesperante que no funciona, no sé la razón. No. Ya se oye, ¿no? No. ¿Cómo va a ser? Pues estoy seguro, ¿no? A ver. O sea, yo creo que ya se debe oír porque ya quité el audífono. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Te digo, Ahorita apenas. es que entra con diferido, con desfase. Fíjense que tuve que entrar tarde porque a las 5 de la tarde convocaron, valga la aparente redundancia, a sesión de la comisión, la primera comisión de gobernación y no sé cuántas cosas más. Y de la comisión permanente, ya ven que estoy en la comisión permanente. La comisión permanente, les recuerdo, porque hay gente que me confunde con senador porque me ve en la tribuna del Senado, porque la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, tienen lo que se llama el periodo ordinario. Esto es la época de funcionamiento habitual, que es del 1 de septiembre al 15 de diciembre, a excepción del primer año de gobierno, que se puede extender hasta el último día de diciembre, por el tema del presupuesto. El presupuesto es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y puede suceder que la discusión se requiera de más tiempo por la transición entre un gobierno y otro, sobre todo cuando son de partidos diferentes, que ha sido la lógica en los últimos años. Primero el cabeza hueca de Fox en 2000 ganó la presidencia después de casi 100 años de dominación del PRI, que fue un partido en lo que terminó la Revolución Mexicana. Luego, en 2006, debió haberse dado una nueva alternancia. Arcadio Barrón, patriota político, magistral, legislador y tribuno, muchas gracias por tu cooperación como todos los días. Luego, en 2006 debió haberse dado la alternancia, pero hicieron fraude, impusieron al comandante Borolas y con el comandante Borolas regresó el PRI en 2012. Entonces se dio otra vez esta misma condición y aunque sea del mismo partido, podría no haber coincidencia y ampliarse la discusión, también dicho sea de paso. Y en 2018 se extendió, pero sacamos mucho antes el presupuesto, no tuvimos mayor dificultad. Por todas estas razones, los demás años es del 1 de septiembre al 15 de diciembre. Pero ese no es el periodo de trabajo de un legislador, es todo el año. Tú recorres tu distrito, tienes trabajo en comisiones y en ese receso del 16 de diciembre al 31 de enero sesiona la comisión permanente, 20 diputados, 19 y 18, 19 diputados, 18 senadores, 37 en total, que sesionan del 16 de diciembre al último día de enero. Luego el 1 de febrero vuelve a haber periodo de sesiones, febrero, marzo, abril. Nosotros, la legislatura pasada, enviamos al Senado una iniciativa para ampliar el periodo hasta mayo, porque es un periodo de receso largo, mayo, junio, julio, agosto. Entonces se acordó que hasta mayo trabajara el periodo ordinario, ambas cámaras, pero el Senado no es que no la haya aprobado, simplemente la tiene en la congeladora. Entonces terminamos el último día de abril y entra el periodo de receso más largo, 4 meses. Y ese periodo se lleva a cabo, por cierto, el primero, el corto, de la mitad de diciembre y enero, se lleva a cabo en la Cámara de Diputados. Y el periodo más largo se desarrolla en el Senado de la República.
Bueno, pues hoy había, son 3 comisiones, las que funcionan mientras hay receso. El Poder Legislativo no puede dejar de tener actividad en ningún momento y por lo tanto es esta comisión permanente, que sesiona una vez a la semana regularmente los miércoles. Después, ya el 1 de septiembre, que ya está cerca, se vuelve a establecer el periodo ordinario. Yo estoy en la primera y en la tercera comisión. Hoy hubo sesión a las 5 de la tarde. Yo no me podía conectar porque no tenía el vínculo. Finalmente ya me conecté y empezó ya tarde. Y en realidad yo pensé que iba a alargarse mucho, por eso dije, a ver cuánto tardamos. Pensé que se iba a tardar más, porque era un número muy grande de temas. Y dimos el debate desde el primero, que era que el senador Castañón, de Movimiento Paniaguado, quería retirar un punto que él mismo había promovido por la presión enorme frente al asesinato de Luz Raquel Padilla. Recordarán esta mujer joven, 35 creo que tenía, que madre de un joven con, ¿cómo se llama esta enfermedad? Autismo. Con autismo, efectivamente, muchas gracias. Sí, con autismo. Fue amenazada primero y luego asesinada, quemada viva. Una cosa terrible, monstruosa, brutal. Y el senador, pues frente a toda la presión que hubo, metió un punto de acuerdo y ahora salía con la embajada de que la autoridad local, que es de su partido, por cierto, Jalisco, había enviado una información de que ya se estaba atendiendo el tema y por lo tanto, no sé si vieron a uno de los gatos subiendo ahí por el árbol, lo acabo de ver, no sé si era Eleno o Rodriga porque son siameses y así, además de así de pronto no pude distinguir, pero ahí iba subiendo. Total que él quería que se retirara Sema, que es Rodriguita, que se retirara el punto de acuerdo. La senadora Kenia López Rabadán queriendo conciliar, porque varios compañeros se oponían al retiro del punto de acuerdo. La senadora queriendo conciliar dijo, bueno, que se incluya la palabra de que se continúe, pero nosotros no tenemos ningún informe oficial. Pues es lo mínimo que puedes pedir. No debes tomar una determinación bajo supuestos, por honorable que sea el legislador, que sostenga algo. En este caso no estamos poniendo en duda la palabra del senador Castañón, pero no debes dar por bueno una cosa de esa naturaleza. Lo sensato, lo prudente, lo institucional es que sea formal, y eso no existe. Por lo menos no existía mientras se tomó la determinación. Pero además él, tramposamente, yo no había intervenido, no pensaba hacerlo, pero él tramposamente insistió en que se estaba... Bueno, primero al final decidí intervenir porque se planteaba que se revictimizaba al menor que quedó huérfano con este acto infame. Se dio el debate, yo planteé con mucha dureza, pues que no tienen vergüenza, la verdad, no le dije eso, pero no tienen vergüenza. O sea, le dije eso sin decir que no tienen vergüenza. Que es terrible, hombre, la negligencia criminal, eso sí, lo sostuve y lo sostengo, de la Fiscalía de Jalisco es monumental. No hay ni un funcionario, ni un solo funcionario de la Fiscalía que esté siendo investigado, ya no digo procesado por la negligencia criminal que sucedió en este caso. El fiscal tan tranquilo, menos todavía ha sido tocado, ni con el pétalo de una crítica. Entonces, es terrible, terrible. Pero que el senador dijera que quería que quedara en actas, que él votaba en contra porque estaba rechazando que se revictimizara, entonces sí me tocó el nervio. Entonces dije, o sea,
al cual revictimizar. O sea, yo no le confío un costal de alacranes a la Fiscalía de Jalisco y al gobierno de esa entidad. Han sido verdaderamente negligentes. No tenemos ninguna garantía de que estén tomando las medidas de protección al menor. No lo hicieron con la madre. No tienen vergüenza. O sea, son de verdad. Entonces, pues yo soy durísimo. Y Mónica Fernández Balboa, compañera senadora y amiga, estaba disfrutando la intervención y siempre dice, no, de cabrón, ¿no? Piensa. Benjamín, saludos, doctor, nuestro próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos. Entonces estaba Emma aquí porque bajó para empezar la transmisión y le comenté que ya había avisado que íbamos a entrar tarde por esta situación de atender mi trabajo legislativo, que lo dicen que no trabajo. Ayer apenas llegando de Colombia. Ahorita les platico para terminar esta parte. Una aparente digresión que no lo es. Y total que yo le digo a Emma, no se aguanta la risa, Mónica Fernández, de las chingaderas que le digo. Lo bueno es que no dije ninguna calificación del senador. Y tenía el micrófono abierto. ¿No? Era nada más de una transmisión en vivo. Yo que parezco inglés en la tribuna, ¿no? Hablo como hablo. Bueno, ahí quedó claro. Pero en la tribuna soy cuidadoso. No era la tribuna, pues era una sesión de la comisión, pero es equivalente, ¿no? A más transmisión en vivo. Entonces, al final, en asuntos generales, yo les digo, bueno, como ha sido mi comportamiento ejemplar, pues si pido que retiren de la versión estenográfica lo que dije, va a abrirse un debate que se quede ahí, pues es una necedad. Dije, ¿para qué? Solo planteo que lo que quise decir era que Mónica Fernández le daba risa las agudezas que sostenía, ¿no? Pero la presidenta de la comisión muy gentilmente ofreció retirar esas expresiones cuando yo había terminado ya, pero mantuve. Es que como no me tengo que poner los lentes para ver los textos y el microfonito es así. No me fijé. Sí hay que tener mucho cuidado. A todo mundo le ha pasado con estas sesiones telemáticas que no se dan cuenta que tienen el micrófono abierto y ahora sí que dicen chingadera y media. Lo bueno es que yo digo lo mismo, digo lo mismo, lo hago con diferente forma. Muchos critican hipócritamente, porque la hipocresía, qué lamentable. Dante Salazar, muchas gracias por tu oración. Qué lamentable que la hipocresía sea tan generalizada. La doble moral, porque se dan baños de pureza y en realidad el comportamiento de todos es... Porque más no, una cosa es la majadería, que la majadería es que tú con toda intención quieras herir, quieras lastimar, quieras denigrar, quieras hacer daño a alguien, ¿no? Y otra cosa son las expresiones del idioma, pues que son legítimas. Fíjense, por ejemplo, ahora que estuvimos en Colombia, cola le dicen, vimos un espectacular de una mujer nalgona con unos jeans y entonces levanta cola, decía el anuncio. Y acá es bastante ñoño, levanta pompis, ¿no? Eso es ñoño, pero ñoño, ¿no? Ridículo. Entonces Emma comentó que le parecía muy fuerte esa expresión. Dijo, yo prefiero culo aquí, usamos culo, aunque culo es fuerte, efectivamente. Y entonces ahí empezó una discusión entre Nidia y ella sobre que era fuerte, que todo es relativo. O sea, yo les he dicho, en Venezuela y en partes de Colombia, pues eran la misma nación, hombre, son muy cercanos. Tienen expresiones muy parecidas, formas, tienen mucha similitud. Bueno, ahí estaba el asiento de la Gran Colombia, en Bogotá. Ahí encabezó el gobierno, pocas veces Bolívar, porque era Santander era el que gobernaba. Bolívar andaba guerreando para lograr la liberación del continente. Desde entonces Colombia, desde Santander, la derecha siempre, la oligarquía,
Entonces he dicho como en Venezuela, por ejemplo, verga, que aquí es durísimo, aquí alguien dice eso y es durísimo, chocante. Allá pásame esa verga, es como he comentado que había un teléfono pedorro que era el vergatario. Es como decir esa chingadera o esa tiliche o esa cosa o esa madre. O pedorro. Pedorro aquí se usa en general, pero había, ay, ¿no? O sea, hipócritas. Bueno, pues ya entro en materia. Después comento lo de hoy en la mañana, que es otra cosa. Eso está pasando con el tema de la militarización. Hoy Manuel González, ¿cómo se llama? Manuel Díaz, que es un amigo. Lo conocí en SDP Noticias, se portó bien, no fue generoso, los empresarios muy difícilmente son generosos, pero fue audaz, porque la presentación del libro La Casa Blanca, Vegeta, vengo a ver la protesta en la Torre Trump, de ver la protesta. ¿Qué te pareció, Torre Trump, patriota? ¿Qué te pareció? Esa es de las protestas más importantes que he hecho en cuanto a riesgo, yo creo. Y también la repercusión política. Y más conociendo a Trump, ya se conocía, y después como su actitud como presidente, con jefes de Estado, creo que debo considerar un tigre de orgullo que me haya respetado. Pues vuelvo al tema. Hay una hipocresía feroz. Manuel Díaz sacó un artículo que seguro publiqué en SDP Noticias sobre el tema de la militarización. Nosotros en la izquierda siempre hemos estado en contra de la militarización del país. Además, sobre esta idea del ejército en las calles, que tradicionalmente pues han hecho barbaridades. El ejército en las calles durante los gobiernos de la derecha, del PRI y luego del PAN, pues se dedicaron a cometer todo tipo de atropellos bajo el argumento de que están buscando pacificar el país. Los gobiernos del PRI los utilizaron sin ningún prurito para enfrentar la inconformidad, para enfrentar la rebeldía del pueblo. Asesinaron estudiantes el 2 de octubre del 68, formaron grupos paramilitares, torturaron a líderes políticos y sociales en campos militares, particularmente en el campo militar número 1. Ahí estuvo Salvador Nava, por ejemplo, que había ganado la alcaldía de San Luis Potosí, San Luis Capital, en los 60, si mal no recuerdo. Allí estuvieron dirigentes sociales, campesinos, estudiantiles, sobre todo después del 2 de octubre, en la persecución a la guerrilla de Lucio Cabañas, o sea, Guerra en el Paraíso, es un librazo de Montemayor, un libro realmente extraordinario sobre Lucio Cabañas y su guerrilla, singular porque era yo no sé qué formación política tenía Lucio Cabañas, pero era una guerrilla absolutamente arraigada en el pueblo. Fue profesor en esa zona y logró tener en jaque al ejército durante casi una década, que se dice fácil, y la respuesta de los gobiernos priistas fue brutal, de avasallar pueblos y comunidades, de asesinar. Hay una escena en una cancha de básquetbol donde a niños los acribillan. Las detenciones de campesinos, su tortura para que denunciaran a los guerrilleros, 2 vuelos soltando gente viva al mar. No, hombre, hicieron cosas terribles, terribles. La verdad es que, por obvio, la izquierda al ejército siempre lo hemos visto con muchísima, por decirlo suave, con muchísima reticencia. Siempre como una parte, el ejército es pueblo, es un ejército, tampoco se nos olvida, surgido de la revolución, no es un ejército de la oligarquía
como en muchos países de Sudamérica, donde los altos mandos son parte de la clase alta del país. Aquí tú ves a los generales, son pueblo, compañero secretario de la defensa, no porque sea de este gobierno, Crescencio Sandoval es pueblo, evidentemente, el director del AIFA, pueblo, el general, pueblo, hombres y mujeres surgidos del corazón del pueblo, pero que han sido usados para la represión en los gobiernos anteriores. El compañero presidente sostuvo y ha cumplido, hasta hay una crítica mía, justo por esta visión, que no es sacada de la nada, sino de toda la experiencia de nuestra patria. Yo decía que eso no, cómo iba a garantizarlo cuando se fue avanzando en este proceso de militarización. Y él dijo que no iba a usar el ejército para reprimir. Lo he comentado aquí, como a mí, que soy un demócrata y que soy un tipo absolutamente contrario a cualquier acto represivo, me sorprendió cuando no usó a ninguna fuerza para enfrentar a la Policía Federal que provocaba al gobierno a su inicio con protestas cuando la formación de la Guardia Nacional, tomando las cercanías del aeropuerto y generando unas dificultades del redemonio. Ni en ningún momento reprimió al compañero presidente. Pero él entra en la casa de Donald Trump. Sí, ya sé. La de Florida, creo, ¿no? De Palm Beach, ajá. Sí lo leí, ahorita lo comentaré. Entonces, fue una cosa, ha sido terrible. Y, bueno, a ver, la desaparición forzada, el libro La historia oral de la infamia, de un, pues no sé si es norteamericano, anglosajón, no sé. John, no recuerdo el apellido, ahorita se los decimos. Allí acredita cómo una vez hechos los tres ataques, porque había sido el ataque al autobús donde iban jóvenes futbolistas, el ataque a los normalistas y el ataque para denunciar esa bárbara agresión en una rueda de prensa en el lugar donde habían sido agredidos allí en Iguala, y se dio un tercer ataque de grupos armados, de civiles supuestamente. Y ahí se acredita Omar, hoy diputado federal, 44, ahí aparece el testimonio escrito por este periodista de que llegaron a una clínica donde estaba un joven que un tiro le había volado la nariz y los labios. Estaba ahí desangrando. Y llegó el ejército a pedir los datos y todo y amenazarlos. O sea, el ejército mínimo tuvo conocimiento de los hechos de esa noche. Mínimo. Participó. Recabando información. Mínimo. Eso está acreditado. De hecho, hubo una presión permanente de los padres de los normalistas víctimas de desaparición forzada, exigiendo poder ingresar a la zona militar del lugar donde suponían había evidencias de qué había pasado con sus hijos. Fue hasta nuestro gobierno que se han abierto archivos, que se ha abierto la zona militar, que se ha avanzado en el tema. Ni qué decir durante el gobierno de Calderón y de Peña, del usurpador de Calderón y de Peña, donde el ejército en retenes militares asesinó civiles, no solo en retenes militares, en supuestos enfrentamientos con el narco, que Calderón cínicamente le llamaba daños colaterales que costaron inclusive vidas de menores, de niñas, de niños. Lo he comentado aquí hasta el hartazgo, la familia Almanza Salazar en Tamaulipas me quedó muy grabada, yo empezaba como diputado. Entonces pasaron cosas terribles, el asesinato de los dos jóvenes del TEC de Monterrey. Hoy ha quedado claro que Calderón estaba vinculado al Chapo Guzmán. Todos sus jefes policíacos están presos en Estados Unidos por ese tema. Solo falta él. Entonces, compañero presidente llegó a la responsabilidad y vio, pues, todos los días reuniéndose a las 6 de la mañana, vio el tamaño,
la magnitud del tema. Ahí está el Pascalín, ese que oyen es Pascal. Yo no le puse ese nombre, juro. Luego Pascal Ventral del Río va a decir que lo ando queriendo, pero no, pues yo no considero que, no, o sea, no me parece ofensivo, no lo haría. Es de los cuidadores del lugar. Total, que compañero presidente ha cumplido. No ha habido daños colaterales, no ha habido represión, no había Tanato, Michoacán, no ha habido Tlatlaya, no ha habido Calera, Zacatecas, no ha habido estas cosas monstruosas, no ha habido estas cosas en los retenes militares, que por cierto, ayer un trailero con 30 años de experiencia me decía, le voy a hablar para pedirle el dato preciso de un retén en el norte del país, en el que tardan 5 o 6 horas. A mí me constaba en el de Sonora, un retén que hay yendo hacia Cananea. Ahorita se me olvida el nombre del retén. Filas de kilómetros de trailers, seguro de horas, haciéndole la tarea a Estados Unidos. De regreso no hay retén. Entonces es cierto que nosotros tenemos que encontrar una manera de, no sé si supervisiones aleatorias, porque en el aeropuerto se hacían. Ayer que regresaba yo de Colombia, ya no, así les platiqué. Yo creo que tengo dislexia, tengo un poco de dislexia, realmente no es un poco solamente, de repente invierto letras, de repente invierto números, entonces me pasó a la hora de la maleta, puse un número y lo invertí. Entonces no habría la chingadera. Antes estaba el semáforo fiscal, si te tocaba rojo, pues se revisaban. Ahora todas pasan, sobre todo los que vienen Centro y Sudamérica, pasan por los rayos X y ahí ellos deciden discrecionalmente las maletas a revisar dependiendo de lo que vean en los rayos X. Entonces tenemos que encontrar una forma aleatoria, alguna manera, porque sí es una pérdida de tiempo, de dinero, desgaste del trabajador, de combustible, de todo que estén horas ahí formados. Y quienes pagan el pato son los trabajadores del volante, no lo pagan los dueños de las grandes flotillas de trailers, que por cierto, eso se comenta poco, se destruyó el sistema ferroviario nacional, era la forma de comunicación más económica del pueblo y la manera más sensata del transporte de mercancías. Hoy no sé qué porcentaje, voy a pedir a mi equipo que lo investigue, pero pues era mayor, el 50%, las mercaderías que se trasladan por trailers, además de doble remolque, y luego con esos retenes, pues es verdaderamente terrible. Y quien tiene yo creo que si no el monopolio, algo muy cercano, se ha sostenido todo el tiempo, es Carlos Salinas. De los grandes beneficiarios de ese tipo de cosas, aunque fue Cedillo el que destruyó los ferrocarriles, eso no lo privatizó Salinas, fue de lo poco que no privatizó Pemex, CFE y Ferrocarriles. Ángel Kuhl, con todo por la transformación, apoyo total. Entonces, hay mucha hipocresía. El compañero presidente llegó a la presidencia, vio y nos dijo, bueno, no es que nos haya llamado para explicarnos, no es su estilo, pero nos pidió que se aprobara la formación de la Guardia Nacional porque era una parte fundamental de su estrategia. Les he comentado como un exgobernador de Sonora, muy temprano, todavía no se formaba la Guardia Nacional, dijo, eso no va a resolver. Eso no va a resolver. Él era, hay quien aquí me puso mano dura, compañeros de los que apoyan. Y él decía que inclusive, yo no estoy de acuerdo, había que incluir la pena de muerte para desalentar. Estados Unidos tiene la pena de muerte y no hay ningún desaliento a las conductas criminales, porque él daba un argumento, no en este sentido de que esa era la salida, pero sí de la preocupación de por qué no se resolvería, que decía, aunque la Guardia Nacional funcione, presenta al Ministerio Público, el Ministerio Público es corrupto, lo suelta. No hace bien la integración de la denuncia y entonces lo suelta. El Ministerio Público no es corrupto, hace bien el expediente,
lo presenta al juez, el juez es corrupto y lo suelta. La complicidad de gobiernos municipales, policía, por supuesto, municipal, estatal, ganan una miseria, no tienen seguridad social, muchos policías, que es una aberración, policías estatales también en condiciones muy precarias, y juégate la vida, y luego llega el narco, plomo o plata, pues la mayoría de la gente no es porque sea corrupta, pues prefieres el ingreso y voltearte para otro lado. Entonces todos esos son círculos viciosos, todos esos son círculos viciosos. Ahorita que estoy leyendo este libro, Una familia normal, ya me estaba hartando. El padre es sacerdote y el tipo es honorable, intachable, pero para salvar a la hija de 19 años, acusada de asesinato, empieza a mentir y a hacer cosas verdaderamente, ya me tenía harto. Estaba a punto de aventar el libro, pero entró en la parte de ella y su visión, y está interesantísima. A propósito de la doble moral, porque hay mucha gente que está harta de la violencia, pero la cobija en la familia, la cobija, sabe que sus hijos, sus hijas están metidos en droga, en delincuencia. A veces está más allá de su posibilidad, pero a veces francamente hay un acto de complicidad. En las colonias todo eso se da entre el miedo y entre la franca complicidad. Y tú resuelve. Y si se interviene, no, espérense, no, buenos muchachos, buena muchacha, no. Entonces son círculos viciosos muy fuertes. Ellos sin dejar de considerar el aspecto central. ¿Qué nos trajo aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Nos volvimos malos como seres humanos. Porque cuando yo era niño, las puertas estaban abiertas. En el centro histórico primero y en Tlalnepantla después, abiertas. Y si la puerta no estaba abierta de par en par, no tenía la llave, ¿eh? A mí, yo me pongo, fíjate, no lo había pensado. A mí me toca el nervio, Emma es muy cuidadosa de eso. Y yo soy muy, no, me toca el nervio, estas cosas. En mi casa y en todas las casas era así. Pues tú llegabas y tocabas y bajabas la manija y entrabas. Doña fulana, está aquí, tu amiguito. No había, los autos tenían la ventanilla bajada. ¿Había delincuencia? Claro que había delincuencia. ¿Había violencia? Claro que había violencia. Pero no esto que está sucediendo, que es una pesadilla. El narco mismo no se metía con la gente. Como decían antes, cuidaba que las plazas no se calentaran, que la autoridad no volteara a ver que había ahí actividad del crimen organizado. Se dedicaban a lo suyo, que era el tráfico de drogas. Empezó a darse violencia cada vez más generalizada y se justificaba bajo el planteamiento de que era ajuste de cuentas entre narcos. Entonces no importaba. Porque además ha avanzado mucho el pensamiento fascista de que si son delincuentes no son seres humanos. Hay compañeros que plantean eso. Terrible. Mano dura, pierden todos sus derechos al ser. Simplemente ni siquiera se detienen a pensar en la presunción de inocencia, que no es un asunto menor, porque puedes verdaderamente ser inocente. Puede que todo te incrimine y seas inocente. Puede que hayas sido víctima de tortura o que te hayan sembrado pruebas para acusarte de alguna conducta criminal. Y si tú planteas que tus derechos ya no existan, si de por sí la violencia, la tortura, el maltrato, el abuso ha sido una conducta permanente, estos escritores suecos, una de las virtudes que tienen es quitar
la pátina de que tú dices de que fuera sueco, casi como que Suecia fuera perfecta, que no hubiera corrupción, y no hubiera atropello, no hubiera maltrato, no hubiera... Este hombre, el sacerdote, con todos los prejuicios clásicos, o sea, aparece un asesinato, son drogadictos, pues, alcoholizados, lumpen, migrantes. Clásico prejuicio. La visión de ellos, ¿no? Sus padres no se educaron bien. La mamá es una abogada destacadísima y él es un sacerdote ejemplar. Y la joven es canela fina. Mañana es reunión ordinaria, tercera comisión. Muy bien. Pues ya se me juntó la chamba porque mañana tengo sesión de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y dicen que no trabajo, ¿no? Sesión de la permanente, sesión de la tercera comisión, o necesito el don de la ubicuidad, y encima vuelo en la noche a Nuevo León, a Monterrey. Entonces ahí la llevo, a ver cómo le hacemos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Que dio este giro, que no fue un giro de un momento, fue evidente el deterioro, ahora todo lo pasado es obvio, pero que fue una constante, hasta llegar a los niveles de complicidad de los gobiernos de la derecha, del PRI primero y del PAN después, con la criminalidad. Pues ellos eran los principales criminales desde el espacio político. Y ahora repiten lo mismo. Fueron ellos quienes militarizaron. Primero fueron ellos quienes metieron al país en esta pesadilla con el empobrecimiento bárbaro del pueblo. Empobrecimiento terrible. Aquí se olvida o no se sabe que antes un obrero podía comprar una casa. ¿Cómo? Podía comprar una casa. Sus hijos podían estudiar. Sus hijos comían 3 veces al día con el salario del trabajador. El trabajador era el proveedor y mantenía a la mujer que se metía unas chingas locas con 8 o 9 hijos y todo lo que eso implica de hacer la comida, de lavado de ropa, de la casa, de todo lo que implica. Es una locura de trabajo no remunerado. Pero el obrero, no pocas veces obrero calificado, pero el obrero podía sostener eso. Sus hijos podían ir a la universidad. Yo fui hijo de trabajadoras. Entonces, eso se acabó, pues se acabó la planta, que era el trabajo con antigüedad, la seguridad de que ya tú no tenías que preocuparte de buscar trabajo, de que ese trabajo era para toda la vida, si tú querías. Eso desapareció. Los contratos colectivos, que eran prestaciones superiores a los que la ley establecía, más allá de lo obvio, que lo he dicho, que es lo mínimo: seguridad social, aguinaldo, pensión, jubilación, reparto de utilidades. Eso era por ley. El contrato colectivo te daba otros derechos adicionales, o mayor reparto, precios menores de los productos de la empresa, mayor número de días de descanso, retiro en edades menores a las establecidas en la ley. Por ejemplo, si la ley decía que 35 años, pues quizás la empresa te jubilaba a los 30. El derecho a una liquidación, una indemnización por despidos injustificados. Todo eso lo hicieron pedazos. Al campo nunca llegaron esos derechos. El campo nunca se vio beneficiado por esas cosas, más que en la industria cañera, en alguna cosa excepcional. Todo eso lo hicieron pedazos. Además, esto que había, que le llaman movilidad social, lo que a mí me pasó, que siendo hijo de trabajadoras, de mujer jefa de familia,
pudiera estudiar y al estudiar mejorara mi condición, mis niveles de vida, producto de mi esfuerzo, de mi trabajo. Yo me dediqué a la política hasta los 28 años, a la política partidaria, y profesionalmente desde los 29, sin que tuviera un ingreso. Era una paradoja. Me dedicaba de tiempo completo, pero no tenía un ingreso. Entonces, en algún momento tuve que trabajar un taxi que yo había comprado, que yo trabajé en el Seguro Social. Y me tocó, ya no la buena época, pero todavía me tocó una colita. Te daban 2 meses de aguinaldo, creo que 2 meses, o 3, ya no me acuerdo. El salario no estaba mal, yo era administrativo. Y bueno, me dediqué de tiempo completo. Y llegó un momento en que me hizo crisis y me puse a trabajar yo mismo el taxi. Luego entré a trabajar con Porfirio Muñoz Ledo en el IFE. Pero a lo que voy es que el ingreso que hubiera tenido yo como obrero calificado al haber obtenido un título universitario fue una mejoría evidente. Muchos trabajadores, trabajadoras, también había, pero mayoritariamente trabajadores, podían acceder a créditos del Infonavit que no eran créditos bancarios. Y hubo programas de vivienda antes del Infonavit. Ni qué decir que en el IMSS y en el ISSSTE, a los trabajadores de estas instituciones de seguridad social tenías acceso a créditos en mejores condiciones. Yo obtuve un crédito en el Seguro Social, pero esa vivienda se la dejé a mi primer exmujer. Entonces era otra la condición. Todo eso lo dinamitaron. La puntilla a todo ese proceso fue la firma, fíjense que, del Tratado de Libre Comercio, que acabó arrasando la planta productiva del campo y la ciudad. Lo he insistido, lo he comentado en algún momento, que toda la zona de Tlalnepantla, yo crecí ahí llegué a los 5 años, Estado de México. Era una zona industrial poderosísima, a un lado de la unidad donde yo vivía. Esa unidad se construyó ahí por eso, para darle vivienda a los trabajadores, no del Seguro Social, a los trabajadores de las fábricas. 7 unidades habitacionales en el Valle de México hizo el Seguro Social y todas eran para trabajadores. La de Independencia, que es elegantísima, era para toda la zona industrial. Hay la fábrica de papel La Hormiga y toda una zona industrial que había en esa parte. La de Santa Fe, no sé, seguro también ahí había algunas zonas industriales. La de Tlalnepantla, indiscutiblemente. La de Ayotla Textil, ni se diga. Legaria también, que eran muy pequeñas las viviendas. Y Tlatilco, también ahí pegadas a la zona que hoy es Santa María la Ribera, una zona industrial. Parte de lo que hoy es Polanco era una zona industrial importantísima de la Ciudad de México. Ahí sigue, creo, todavía la cervecería. Ahí estaba General Motors, ahí había una bola. O sea, todo eso se cambió y se convirtió de zona industrial en una zona carísima. Toda la zona industrial de Tlalnepantla se volvió zona comercial carísima también. Naucalpan. Y hacia allá, Tultitlán, de Tultepec menos, Tultitlán, Cuautitlán, de Romero Rubio, todas esas zonas. Entonces todo eso lo hicieron pedazos. Y luego, esta movilidad social que había, también la cerraron. Empezaron a negar el acceso a educación superior a la juventud, mandándolos a universidades privadas de dudosa calidad, por decirlo suave, y sin posibilidades de empleo o empleo precarísimo. Hoy los jóvenes no tienen nada, ninguna posibilidad, ningún aliento de nada. Pues eso se tiene que modificar.
Por más que digan que volver al pasado, es que mínimo tienes que tener esos derechos que ya existían y que dinamitaron, que desaparecieron, mínimo. Tú no, o sea, no vas a resolver estos problemas sin resolver estos otros. El compañero presidente ha puesto las bases, pero hay que ir todavía más a fondo sobre esos temas. Por eso la Asamblea Nacional Constituyente es tan importante. Ahí tienes que rehacer la Constitución y plantear las condiciones mínimas. Ahora lo comentamos desde Bogotá, Gustavo Petro planteando el tema de que paguen el 10%, que concentra el 70% de la riqueza en Colombia, que paguen sus impuestos, pues tienen que pagarlo. O sea, en México igual. Te contratan despachos contables y de abogados muy eficaces para buscar la evasión del pago o la elusión, o ambas del pago de impuestos. Prefieren financiar a la oposición para buscar mantener esos llamados privilegios, que son conductas francamente ilegales. No tiene nada de confiscatorio ni de socialista, y mucho menos de comunista el que paguen sus impuestos. Y debemos cambiar la ley, porque los impuestos deben ser progresivos, no regresivos. ¿Qué quiere decir eso? Mientras más ganas, más pagas. Y mientras menos ganas, menos pagas. Pues es lo lógico. No tienes que poner más quien menos tiene. Y acá no solo ponen más quien menos tienen, sino a veces solo esos ponen. Armando Solano, mi próximo presidente, las normales rurales hacen una gran labor y las han ido desapareciendo, educando a los más pobres, han querido extinguirlas, así es, por su educación socialista. Un buen sistema educativo integral es fundamental para ir acabando con la violencia. Ese es otro tema importantísimo, volver a reconstruir las normales rurales y las normales en general. Revisar sus planes de estudio para fortalecer el compromiso social y la formación libre y liberadora. Libre y liberadora. Entonces, son unos hipócritas porque están chinga y jode con la militarización. Cuando ellos plantean que no está funcionando y que hay que ser todavía más brutal. Estos son unos hipócritas que están pidiendo. ¿Qué están proponiendo? Julio Sánchez Orea, querido doctor, miré un video, no está el acento, de una Ale Salazar, es la que me quería entrevistar, que según me apoyaba. Y leo una columna de un tipejo, que creo que es de Morelos, yo pensé que era de Jalisco. Me revolvió el estómago escuchar tanta mentira. Exacto, el título del video es Noroña un porro. Sí, exacto. Pues tiene un rato ese artículo de este tipejo, que primero andaba de tapete conmigo y ahora anda apoyando a otra candidatura y entonces se dedica a intrigar, como algunos de la derecha del movimiento. Que le sigan esta mujer y su padre y este tipejo y todos los que andan haciendo esa tarea sucia, no creo que les vaya a servir de gran cosa. Entonces, yo he planteado mis dudas por estas razones que he explicado, de que la Guardia Nacional se mantenga bajo mando militar en la estructura de la Secretaría de la Defensa. Porque el compromiso que se asumió, no por mí, por el compañero presidente, fue regresar el ejército a los cuarteles en marzo de 2024, que se cumple por un lado, pero al mantener a la Guardia Nacional es lo que hipócritamente la derecha está criticando. Y ellos mismos plantean, han tergiversado con éxito lo de abrazos y no balazos. Entonces, si ellos creen que debe haber una política de endurecimiento, ¿por qué critican que la Guardia Nacional quede bajo responsabilidad de la Secretaría de la Defensa? Es una posición absolutamente contradictoria, por decirlo suave, francamente hipócrita, la que están asumiendo. Seguro mañana habrá debate de esto en la Comisión Permanente. Tenemos que cambiar el sistema económico. Ningún problema
de fondo tiene solución sin cambiar el sistema económico. Lo que pasa con los mineros en Coahuila. Compañero presidente se presenta, hay una madre que ya recuperó un hijo y el otro está ahí con su dolor, dice, viene a lucrar con mi dolor. Más lejos de eso no puede estar el compañero presidente. Y mucho dolor debe haberle causado el reclamo, que es un hombre muy humano y muy sensible. El Miguel Villanueva, diputado, prométeme que vas a escuchar la canción Un día en el barrio de Cancerbero, debe ser Cancerbero con C, las dos. Ahí plantea con mucha profundidad cómo el sistema nos manipula. Pues les digo que vean, no mires arriba. Vean esa película. Pero pues claro que hay, o sea, pues no solo la canción, hombre, todo el... Es una formación marxista, académica, muy sólida. Entonces, no me tienen que convencer de la manipulación del sistema y de que tenemos que construir otro camino para la humanidad, como yo he insistido, donde lo más importante es el ser humano en armonía con la vida y con el planeta, no el ser humano individual egoísta, sino el ser humano socialmente considerado. Donde la acumulación de riqueza y la competencia entre nosotros no sea el sentido. Entonces, se dice fácil, pero hay que encontrar el camino. Entre todos, la violencia contra las mujeres, los roles sociales, el racismo, el clasismo, que son motores centrales de este sistema económico. Pues la manera de erradicarlos es cambiando su origen, que es el sistema económico. Ricardo Flores Magón tenía razón cuando decía hay que cambiar el sistema económico, porque si no cambias el sistema económico no cambias nada. ¿Qué hora es? Ya es hora de leer las efemérides. Dice Sócrates, tú eres el indicado para conducir el país hacia un nuevo rumbo. Muchas gracias. Me gusta eso, diputado, que usted haga énfasis en su sólida formación política para que la derecha maltrecha sufra. Hay redes donde se exhiben con H después de la X, sí. A la señora que reclamó AMLO y no tiene familiares en la mina. No, sí tiene un hijo que ya salió, Amador Cruz, según leí, y tiene otro que todavía no recuperan. Me parece que hay una parte bien jodida, que en la película No mires arriba se plantea, y que es toda esta... las redes son una herramienta muy poderosa y muy importante. Tiene una parte terrible, tiene una parte... Rosy ER, en México lo que nos arruinó es el outsourcing. En España, Europa, la población vieja ahora plantean imponer un impuesto a los que no tienen hijos o echar mano a la población migrante. Pero allá también han desmantelado el Estado benefactor. No solo es que no haya jóvenes que integren a la planta productiva, porque otra vez también la esquizofrenia. Repudian a los migrantes, no quieren, pero no hay la reproducción de la población y necesitan la fuerza de trabajo. ¿Y quién va a cotizar si no los trabajadores vengan de donde vengan para sostener a los que ya están en retiro? Entonces, en No mires arriba, hay partes brutales donde, por ejemplo, la aspirante a doctorado, la doctorante le llaman, me parece, es brutalmente caricaturizada porque en su desesperación se pone a gritarles de que reaccionen porque el mundo se va a acabar, y ella tiene razón y la toman de a loca y empiezan a hacerle los memes famosos con una manera y a meterse con ella de forma terrible. Entonces, de repente, si tú llamas la atención sobre las cosas, pues te hacen estas campañas bestiales y estas descalificaciones majaderas y esta forma cobarde y francamente insolente de desacreditar a la gente que está alertando sobre temas o simplemente ejerciendo una crítica. Pues no cualquiera que critica al compañero presidente pues es alguien que tienes que... Salvador Pineda, si la derecha hubiera podido robar el erario sin H, sin hacer obras, tendríamos solo calles de terracería y presumen obras. Salvador Pineda, eso hicieron. O sea, no solo calles de terracería, sino anunciaron obras que no existen. Cobraron por obras que no realizaron. No solo hicieron
no solo inflaron, no solo eh, pidieron moches, no solo hicieron eso. O sea, mintieron, se robaron de manera majadera. La estela de Pus ahí está, pero hubo muchas otras cosas que dijeron que estaban y no están. Les he platicado que un día me fui por la México-Puebla, pasando de Puebla, iba hacia la zona de Acatlán. Hay que irte por acá, por Izúcar de Matamoros. Y vi en el teléfono que había otra manera de entrar por Amozoc, por esa carretera. Y llegué a un pueblo, ya no me acuerdo cuál, y no encontraba yo el entronque. Hasta que pregunté y un tipo se empezó a reír y me dijo, ¿estás buscando la carretera tal, no? Sí, no existe. ¿Cómo que no existe? Sí, ¿no? Le faltan 5 kilómetros, no los hicieron nunca, esa conexión no existe. Aparece en el teléfono, pero no existe. Me tuve que ir por la montaña, por terracería, para llegar al lugar. Una cosa de locura. Se hicieron cosas terribles, terribles. Pero estos que los defienden se les olvida que les mentían, que se burlaban, que los atropellaban, que los asesinaban, que avasallaban, se les olvida. La gente piensa que nunca le va a tocar lo que le acaba tocando. Se asume en condiciones de racismo y clasismo brutal y piensa que nunca va a ser víctima de lo mismo que promueve. Vamos a las efemérides. Ahorita les comento, después de la efemérides. 1855 a las 3 de la mañana, Antonio López Santana sale de la Ciudad de México un día como hoy para no volver nunca más. Bueno, volvió, pero ya no en cargo. Escoltado por un regimiento de lanceros, se dirige a Veracruz. Renunció a la presidencia de la República 3 días después. Un día como hoy acabó la dictadura permanente de Santana con la revolución de Ayutla. 1945, Estados Unidos lanza sobre Nagasaki la bomba atómica, terrible. En 1962 muere Hermann Hesse, novelista y poeta alemán. En 1946 recibió el Premio Nobel de Literatura. En 1963 nace Whitney Houston, cantante estadounidense, que ya murió, por cierto, ¿no? Y en 1969 la familia, grupo del que era líder Charles Manson, asesina a la actriz Sharon Tate en su casa de Los Ángeles. Terrible, es un tragedión. Hay una película muy buena sobre el tema, ya no me acuerdo cómo se llama, nada más que esta termina en final feliz, no la matan. En la realidad sí, y estaba embarazada. El que no brinque es Carstens, dice Aaron Barras. Hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Según datos de la ONU, hay 476 millones de personas indígenas en 90 países, quienes representan 5.000 culturas. Una lengua indígena desaparece cada 2 semanas, eso es terrible. Eso es terrible porque aquí promovemos que hable la gente inglés, pero no que hable una de las lenguas de los pueblos originarios. Once Time in Hollywood me dice que es el nombre de la película Aaron Barraza sobre el asesinato de Sharon Tate. Noroña, futuro presidente, era esposa de Roman Polanski, un extraordinario director de cine. Los 7 vampiros de oro se llama. La danza de los vampiros. La danza de los vampiros. A lo mejor ahora la veo. No, era divertidísima, una película extraordinaria. Chingón Roman Polanski, guapísima Sharon Tate. Trágico. Hoy fuimos, para ya irme, tengo una entrevista, sin embargo, 7:30. Hoy fuimos a la montaña, por eso ayer venía ya muy cansado y a pesar de eso, acabando la videocharla desde la Roma, pasamos a cenar algo, a comer, cenar y nos vinimos acá a quedar. Y hoy fuimos en la mañana, fuimos a la poza que tanto le gusta a Emma, está heladísima, y de regreso hay un camino que siempre pasamos ahí a un ladito que está muy hecho. Y me dice, Emma, es que aquí hay una vereda mucho más hecha que la que recorremos. Digo, sí, baja ahí al río. Dice, pero se ve muy hecha. Le digo, pues explórala. Y entonces ella descubrió un nuevo sendero, bueno, no para nosotros, es un sendero muy hecho, que está bellísimo, bellísimo. Llegas a una poza que está abajo de unas rocas, como si fuera en el subsuelo, que está, yo creo que está más profunda que la que nos metemos. Está muy bonito el lugar. Y luego seguimos la vereda y nos ahorró, el regreso fue mucho más rápido por un camino muy bello
y mucho menos duro. Entonces, ahora queremos hacerla a la inversa, para ver cuándo, porque voy a entrar a una dinámica de locura. Mañana voy a la permanente y me voy en la noche a Nuevo León, 2 días. El sábado en la noche pienso regresar acá. El domingo voy a Puebla y luego la próxima semana voy a estar casi toda la semana en Venezuela. Entonces, a ver, ¿cómo le hacemos? Nos vemos 60 minutos, nos vemos mañana. Muchas gracias por sus cooperaciones que hoy llegaron, Tehuacán, Puebla o la Sierra Negra. Tengo una invitación, Edgar Salvador, a la Sierra Negra, quedaron de organizarme una visita y Tehuacán iba a ir y se suspendió por los conflictos que hay en Coyomeapan, pero anduve cerca de Coyomeapan ahora en esta última gira que hice en Puebla. Espero ir pronto. Llegando muy tarde, mi próximo presidente 2024, veré con V, el refrito, dice Nora Sufrada Miel. Lenin López me agradece. Noroña, te dicen, híjole, ya no alcancé a ver qué dice. Dice aquí, te dicen la presencia es imposible, al final la ganarás porque solo era imposible, dijo Julio Rosas, exacto. La delincuencia en las cumbres de maltrata está al día, en la Guardia no puede, o están de acuerdo, está cabrón. ¿Por qué un diputado senador no gana el sueldo mínimo, coño? Barrientos Nicolás, pues entra de diputado, ganas y promueves que ganes el sueldo mínimo, coño. Buenas tardes. Para acabar con la violencia se necesita brindar conocimientos a las personas. Este tipo es de los que piensa que hay que joder a todo mundo, que hay que ir hacia abajo, que en vez de mejorar las condiciones de vida de todos, no dice por qué no ganamos todos como diputados y no pelea en su empleo para mejorar sus condiciones salariales y se le hinca al patrón y nunca pide un aumento de salario y no reclama las horas extras que trabaja, pero sí le da rabia de que uno pueda tener un buen ingreso. ¿Qué tal, coño? Raquel Buenrostro dice que los más ricos solo pagan el 2.5% de sus ganancias. Pues sí, así está. Buenas tardes. Para acabar con la mesa se necesita brindar conocimientos a las personas que realizan actividades. Se trata de mejorar todos, no empobrecer a todos. Xochitl San Pedro, pues sí. Nos vemos, ya nos pasamos 2 minutos. Bendición, nos vemos mañana. Mañana, no sé a qué hora es el vuelo a Monterrey, así es que no sé si transmitiré desde el aeropuerto o desde el Senado de la República. Nos vemos. Yo quiero ganar como Lorenzo Córdoba. Pues claro, Carlos Cristiana, pero no, a ellos nadie los toca. A ellos, coño, que ellos sigan ganando bien. Bueno, coño es una palabra dura aquí. Casi no se usa, pero de usarse, si tú lo usaras en una, te dirían, y en Sudamérica es muy usual, coño. En España, coño. Me cago en la hostia, dicen los españoles. Coño de tu madre. Esta mañana te recomiendo, mi diputado, que se ponga las pilas tu equipo. La gente quiere verte, pero la gente no se entera cuando vienes. Cuentas con mi apoyo. No es un asunto de mi equipo. Es la gente. Pues, ¿cuál equipo? Pues si el problema es que estoy haciendo campaña con las uñas. Qué bueno que comentes eso antes de irnos. Víctor AMLO, el mejor presidente, por eso Noroña va a ser el siguiente. Eso, pues el tema es que voy y la gente que me invita hace lo que puede. Difunde hasta donde puede. Yo no tengo un aparato. No, es que no he estado subiendo la agenda, debo subir la agenda, pero de todos modos, pues mucha gente no ve eso, no ve las redes y no va a estar buscando ahí dónde está mi agenda. Entonces, el tema es ese, que aquí es más, aquí comento, no me ayudan a difundir. O quien me ayuda, pues hace lo que puede. Entonces, no es que se pongan la pila, es que hacen milagros los compañeros, compañeras. Harto hacen. Ahora que fui a un pueblo ahí de... ¿Dónde fue? Hidalgo. Se me olvida ahorita el nombre. Una persona hizo todo. Un joven. Hizo todo. No, estábamos un puñadito ahí, oye. No, pues él había hecho todo. Había hecho volantes, él había hecho el voceo, él había hecho todo. Una persona. No le había ayudado a nadie. Muy difícil así. Y a pesar de eso, la reunión no estuvo mal. Pero
pues sí, mucha gente no se enteró. Los likes, no se les olvide. Nos vemos porque ya nos pasamos 5 minutos y casi luego. Tienes una entrevista, Juan. Sí. Nos vemos. Van a salir con que hubo 5,000 aquí en YouTube. ¿Qué les dije? 5,521. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, sí.